Málaga, investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, para hablar de las vacunas. Hay que perderle el miedo a las vacunas porque las vacunas son el mecanismo mediante el cual vamos a poder recuperar cierta normalidad. Doctor Málaga, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Y quiero empezar preguntándole o pidiéndole más bien un mensaje para todas esas personas que están aterradas o tienen miedo de la vacuna. Son miedos completamente infundados, por cierto. Sí, muchas gracias y gracias por el anuncio. En verdad tenemos una situación bien complicada, ¿no? Porque lo primero que tendría que entender la población y tendríamos que entender todos es que este es el tipo de enfermedades que solamente se van a poder controlar si el 70% más de la población estamos inmunizados. Segundo, que la inmunidad de rebaño que se decía que se daba por infecciones tipo lo que pasó en Iquitos, en Manaos, ya se están viendo claramente que no funciona, las UCIs de Iquitos están llenas, en Manaos han vuelto a tener todo una... Claro, lo que pasa es que ellos pensaron que ya tenían 70% de inmunidad y ya nada les iba a pasar y soltaron todas las medidas de protección y estamos viendo una situación muy parecida en Manaos, por lo menos a la que tuvieron en abril, mayo. Ojalá que Iquitos no ocurra lo mismo, aunque las noticias que tenemos es que ya están las UCIs llenas en Iquitos. Y entonces ese es el punto, ¿no? Que si no tenemos inmunidad de rebaño por vacunas, vamos a seguir una tercera ola, sabe Dios qué pasará más adelante, pero hay que ver las fotos, ¿no? La foto está clarísima. Ahorita en España está una tercera ola, Japón, Israel, todos los países que tienen sistemas sanitarios mucho más eficientes que el nuestro, economías mucho más robustas que la nuestra. En caso de algunos países tipo Japón, poblaciones mucho más conscientes, obedientes de la ley que nosotros, están padeciendo por terceras olas. ¿Eso qué significa, no hay doctor? razón para no pensar que nos va a tocar. La única forma de prevenir esta tercera ola sería que estuviéramos vacunados y vacunados cuanto antes. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Eso lo que usted está mencionando es sumamente importante, es decir, no vamos a poder evadir una tercera ola, pero nos tiene que encontrar mucho más fuertes y para eso tenemos que estar todos vacunados. Exacto, sí, la única forma de estar más fuertes es estando vacunados. Si no estamos vacunados, vamos a sucumbir a una tercera ola. Imagínense ya los temores que hay ahora con el cierre de economía por segunda ola. ¿Qué va a pasar? Es que pasamos el bicentenario nuevamente en una situación de cuarentena, y claro, con los impactos económicos que esto podría acarrear o necesariamente va a acarrear, ¿no? Ahora, doctor, si me permite, yo quiero preguntarle por el miedo que genera esta vacuna, porque si uno se pone a pensar en la población que sale a protestar, son personas que de repente sí se han vacunado en alguna otra oportunidad, de cualquier otra enfermedad, de niños también, pero es esta vacuna en particular la que le está generando miedo. Es que hay un trasfondo ahí, porque también estamos viendo algunos líderes políticos que están aprovechando este temor para de repente hacerlo crecer. No sé qué se puede decir respecto a eso, porque no es un temor a todas las vacunas, es un temor a esta vacuna. Bueno, sí, pues en realidad llama la atención, ¿no? Primero que creo que hay un tema de prejuicio, o de repente es un prejuicio a propósito. A ver, con relación a esta vacuna, primero que nada que es un modelo de un modelo de vacuna que ya conocemos, ¿no? Es una vacuna de un virus inactivo y digerido, o sea que es un virus que no te va a producir enfermedad. Es el virus completo que le da la oportunidad a nuestro organismo de producir los mismos anticuerpos que produciría una persona enferma. O sea, desde ese punto de vista, ya conocemos ese tipo de vacunas exitosísimas como polio. Ninguna de estas personas que está protestando ahora contra esta vacuna ha visto un caso de polio, ni en su generación, ni en su familia, porque teníamos una vacuna muy parecida como la vacuna de polio, ¿no? Segundo, se habla de seguridad. Esta vacuna es la que más ha sido testeada en el mundo. Hay más de 70,000 personas en los diferentes ensayos clínicos en el mundo. Ninguna otra vacuna tiene tantos voluntarios en sus ensayos clínicos como estas. Son más de 70,000, sin que se hayan demostrado efectos directos atribuibles. No sé de dónde, hoy día leí en el Twitter algo que los 70 efectos de la vacuna china deberían reportárnoslo, porque en verdad no hemos encontrado ninguno en los 12,000 peruanos y peruanas que hemos inmunizado hasta el momento, o vacunados, que están como voluntarios en el ensayo clínico peruano. Ahora, doctor, hay otro argumento que también, digamos, lo que está diciendo está
presente en las redes sociales, en las cadenas de WhatsApp y en todos estos elementos que aparecen, ¿no? Y que contribuyen con esta bola de nieve para crear miedo en la población, que es, esta vacuna se ha desarrollado muy rápido. Sin embargo, la vacuna china se está desarrollando con de una manera que se han desarrollado miles de vacunas a lo largo de la historia de la humanidad en las últimas décadas. Exacto. Es decir, hay varios temas que permiten dar respuesta a eso, ¿no? Primero que el virus, el SARS, es un virus, este SARS-CoV-2 es muy parecido al SARS de la epidemia localizada que hubo hace un poco más de una década. Muchos de los estudios de ese entonces se quedaron truncos porque se acabaron los casos, pero digamos las estrategias y las plataformas de vacunas de esa época ya se conocía que había que atacar el spike del virus, a estas espigas que tiene. Segundo, que en las últimas décadas han surgido pues formas de hacer vacunas interesantísimas, ¿no? Más bien, en lugar de protestar, deberíamos sentirnos orgullosos como humanidad de tener esas plataformas de vacunas, las de RNA, las de virus con portador de genes. Uh-huh. Esta es una vacuna que ya se estaba trabajando antes. Segundo, que todas las instituciones académicas, científicas se han puesto de acuerdo para acelerar todos los procesos. Por ejemplo, solamente en el Perú, para que tengan una idea, antes de hacer un ensayo clínico, desde que uno proponía hasta que tenía la posibilidad de empezar a hacer el ensayo clínico, no tomaba menos de 8 o 9 meses. Todos los sistemas regulatorios se han puesto de acuerdo para que ahora la aprobación sea en 3 semanas, o sea, son aprobaciones expeditivas. Segundo, antiguamente se hacían por los ensayos clínicos, primero uno planeaba, hacía toda la parte esta administrativa de 8 o 9 meses, de ahí venía la fase 1, un año y medio, se veían los resultados. En cambio, ahora todo se ha hecho expeditivo, prácticamente todos los estudios se han hecho fase 1 y fase 2 al mismo tiempo, con esta ayuda o permisividad de los regulatorios por la emergencia. Justamente además, por la emergencia es que todos se han alineado para ver cómo sacamos esto adelante. Además, ha habido mucha más gente. De fase 3, sí, se van a terminar. Y los estudios de fase 3 han corrido rapidísimo. Uno, por el interés, porque estamos en pandemia. Exacto. Y dos, estamos con efervescencia de casos. Entonces, todos los estudios están siendo relativamente rápidos en la consecución de casos porque estamos en pandemia, ¿no? Ayer ha salido una nueva vacuna con resultados bastante... La de Novavax, que está en COVAX, que es, creo, una buena noticia también para el Perú. Es una vacuna que ya ha mostrado sus resultados de fase 3, o sea que tenemos una nueva vacuna en el mercado. Pero por toda esta aceleración tiene que ver con que estamos en pandemia, con que todos los organismos están alineados, porque tenemos la tecnología para hacerlo. Uh-huh. Más bien, en lugar de buscar generar resquemores, debería generar orgullo como especie de que podemos lograr este tipo de avances. Así es. Además, yo iba a agregar que ha habido mucha más gente interesada en formar parte de los estudios, ¿no? Mucha gente de manera masiva se ha anotado para ser voluntarios. ¿Cuál tendría que ser la estrategia, entonces, doctor, para poder combatir esta desinformación, para poder eliminar estos miedos, que uno los puede entender, ¿no? Porque de verdad que hay un exceso de información y por allí también pueden haber otros intereses, ¿no? Que se aprovechan justamente de esto. Sí, a mí me da pena realmente pensar de esa forma, ¿no? Porque, claro, se entiende que mucha gente hay mucho temor, todos tenemos temor, por diferentes razones tenemos temor por lo que está pasando en la pandemia. Segundo, claro, las redes no contribuyen porque... Así es. Ahora es mucho más fácil que la desinformación cunda y se generen mensajes inapropiados. Creo que no hay un mensaje apropiado de otro lado de las instituciones académicas, científicas, del Ministerio de Salud. Creo que tenemos que ser mucho más incisivos y aprender de estas formas de comunicación que lamentablemente estamos rezagados. Yo creo que también hay un tema de responsabilidad nuestra, que nuestra forma de comunicación es mucho más formal, porque creo que ya no tiene tanto lugar o tenemos que adaptarla a estas nuevas realidades, ¿no? Así es. Bueno, la próxima semana ya estarían llegando las vacunas a nuestro país y va a empezar un arduo trabajo de vacunación. Primero, a los que forman parte de la primera línea, el personal médico de las Fuerzas Armadas, y aquí es donde empieza esta estrategia de la que ha comentado Pamela, ¿no? Los científicos y los divulgadores científicos y los comunicadores también vamos a tener un trabajo bastante arduo y bastante fuerte para romper esos miedos y estas barreras, ¿verdad, doctor? Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que yo prefiero pensar que es desinformación y temor a pensar que hay gente que sí tiene la información y que inventa información. Lo que habría detrás de eso en realidad sería y tenemos que tener las cosas claras. No vamos a salir de la pandemia si no estamos inmunizados. La única solución para salir de la pandemia es la inmunización.
Así que ese mensaje debe calar y debe quedar claro, y que todos apostar empujar en la misma dirección para lograr que nos inmunicemos, y más bien presionar a las instituciones y gobierno, privados, todos como se están juntando, y me parece extraordinario que se sigan juntando para que busquen otras fuentes de traer vacunas. Necesitamos vacunar. Idealmente 25 millones de peruanos están vacunados para poder respirar tranquilos y estamos libres de la pandemia. Y ahora, esa sería la única solución. Uno de los temas importantes que tenemos que resaltar, doctor, es que gracias a las vacunas, enfermedades como la viruela, la polio, entre otras, han sido erradicadas del planeta y se han salvado miles de millones de vidas a lo largo de estos años. Entendamos que gracias a las vacunas es que muchas generaciones han podido vivir sin conocer estas enfermedades que en algunos momentos incluso arrasaron a la humanidad. Y les pongo un ejemplo, porque también se habla de la eficacia de esta vacuna, ¿no? Les pongo un ejemplo clarísimo para el Perú. Hace 15 años, todos los centros de salud, todos los hospitales tenían centros de rehidratación oral porque nuestros niños se morían de diarreas. Y se morían de diarreas fundamentalmente por un virus que se llama rotavirus. Salió una vacuna contra el rotavirus que tiene 70% de eficacia, ¿no? Y con esa vacuna de 70% de eficacia prácticamente hemos desterrado la mortalidad infantil por diarrea. Es un ejemplo reciente, ¿no? Esto ha pasado en el Perú hace las últimas 2 décadas, que hemos desterrado una enfermedad como el rotavirus gracias a una vacuna que tiene 70% de eficacia. Entonces, claro, ahora también por ahí en las redes dicen, sí, esta solo tiene 79 en los estudios que se han hecho en otros sitios. Sí, pero hay que tener el contexto completo. El ejemplo que les he puesto, y que nadie discute las campañas de vacunación para influenza. Influenza tiene 50% de eficacia. Entonces, creo que necesitamos elevar el nivel de discusión, elevar el nivel de información, promocionar lo buenas que han sido las vacunas a lo largo de la historia. Por ejemplo, otra enfermedad, sarampión. Sarampión es 4 veces más contagiosa que COVID y 3 veces más mortal. Ninguno de nuestros hijos, ustedes, nosotros hemos crecido con temor a sarampión porque existe la vacuna. Entonces, las vacunas han dado cientos de muestras, no sé si cientos, pero un montón de muestras de que son efectivas, de que combaten infecciones, de que son seguras, y que nuevamente estamos en una situación de pandemia que no se había visto en los últimos 100 años, de la cual no vamos a salir sin esta arma maravillosa que tenemos. Gracias, doctor. Esperemos que apenas estas personas vean a los primeros peruanos vacunándose, pues se animen, ¿no? Y que efectivamente se pueda erradicar ese temor que se tiene a este fármaco. Son las 8:02.